Mi propia nuera me llamó la criada delante de toda la recepción del hotel. ¿Y mi hijo? Mi hijo se rió. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Solís. Tengo 67 años y vivo en Guadalajara, en una casita del barrio de Tlaquepaque que compré hace 30 años vendiendo tamales en el mercado San Sebastián. Mis manos están marcadas por décadas de masa de maíz y vapor de las ollas, pero también por algo más profundo. Los años que pasé construyendo un imperio silencioso que nadie en mi familia conocía. Esa mañana de marzo, me desperté antes del amanecer en mi habitación del Hotel Dreams Vallarta. Había pagado toda la suite presidencial para mi hijo Roberto, su esposa Andrea y mis 2 nietos. Yo dormía en el cuarto de servicio, por supuesto. Para que estés más cómoda, mamá, me había dicho Roberto. Sabes que roncas mucho. El espejo del baño me devolvió la imagen de una mujer pequeña, de cabello plateado recogido en un chongo sencillo, vestida con una blusa de algodón que había comprado en el tianguis de los martes, mis aretes de perlas falsas, los únicos que me quedaban después de venderlos de oro para pagar la universidad de Roberto, brillaban tímidamente bajo la luz del baño. Mientras me alistaba, podía escuchar a través de las paredes las risas de Andrea, mi nuera, hablando por teléfono con sus amigas de Polanco. Ay, niña, ya sabes cómo son estas viejas. Se emociona tanto de venir con nosotros que acepta cualquier cosa. Le dije que podía venir si nos ayudaba con los niños. Gratis el viaje, ¿no? Ella pagó su parte, claro. Mentira. Yo había pagado todo. Los 85,000 pesos de esa semana en Vallarta salieron de mi cuenta, pero ellos no lo sabían. Nadie sabía que Carmen, la vendedora de tamales, era dueña de 3 hoteles boutique en Guadalajara, 2 restaurantes en el centro histórico y un edificio de departamentos en Zapopan. Bajé al lobby a las 7 de la mañana, como había prometido. Los niños, Sebastián de 8 años y Valeria de 6, corrían entre las palmeras del hall principal mientras Andrea los perseguía con protector solar. Roberto leía su celular, ignorando el caos. «Buenos días», dije acercándome a ellos. Andrea me miró de arriba abajo. Su vestido de playa costaba más que mi renta mensual. Sus lentes Chanel reflejaban mi imagen pequeña y arrugada. «Carmen, por favor, controla a los niños. No vinimos aquí para que destruyan el hotel». «Claro, mija. Ven acá, Sebastián. No le digas mija», me cortó. «No somos familia de esa manera». Roberto ni siquiera alzó la vista de su teléfono. El momento que cambió todo llegó cuando nos acercamos a la recepción para preguntar sobre las actividades del día. La recepcionista, una joven bonita con su uniforme impecable, nos sonrió profesionalmente. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?» Andrea se adelantó, empujándome sutilmente hacia atrás. «Somos los huéspedes de la suite presidencial. Queremos información sobre el club de niños». «Por supuesto, señora Solís. Aquí tienen el programa completo». «No, no», la interrumpió Andrea con una risa cruel. «Yo soy la señora Herrera». «Ella», dijo señalándome como si fuera un objeto, «es solo la criada que trajimos para cuidar a los niños. No le hables». El silencio fue ensordecedor. La recepcionista me miró con los ojos muy abiertos, claramente incómoda. Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi garganta se cerró. Y entonces Roberto, mi Roberto, el niño que mecí durante las noches de fiebre, el que consolé cuando lo molestaban en la escuela, el que abracé cuando su padre nos abandonó. Roberto soltó una carcajada. «¡Ay, Andrea! Eres terrible. Pero tienes razón». Me miró con esa sonrisa que ya no reconocía. «Mamá, si no vas a ayudar, mejor siéntate por ahí y déjanos manejar esto». Algo se rompió dentro de mi pecho. No fue mi corazón, fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo, de mi familia, de todo lo que había construido durante 67 años de vida. Mis nietos me miraban confundidos. Sebastián jaló de mi falda. «Abuela, ¿por qué papá dice que eres la criada?» No pude responder. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero no iba a llorar ahí, no delante de esa recepcionista que ahora me veía con lástima.
no delante de la mujer que había humillado a su suegra en público, y definitivamente no delante del hijo que acababa de traicionarme. Está bien, murmuré. Estaré en la alberca. Caminé hacia los elevadores, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Andrea seguía riéndose. Roberto había vuelto a su celular. Los niños corrían detrás de mí, preguntando cosas que no podía contestar. En el elevador, sola con mis nietos, Valeria me tomó de la mano. «Abuela, ¿estás triste?» La inocencia de esa pregunta me partió en dos. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre acababa de negar a su propia madre? ¿Cómo decirle que yo había vendido mi anillo de bodas para pagar sus clases de natación? No, mi amor. La abuela está bien, pero no estaba bien. Mientras el elevador subía hacia el piso 15, yo bajaba hacia un abismo que había estado ignorando durante años. Este viaje que había planeado como una reconciliación familiar, como una oportunidad de crear recuerdos hermosos con mis nietos, se había convertido en el momento más humillante de mi vida. Y lo peor era que acababa de comenzar. Esa tarde, mientras Roberto y Andrea disfrutaban del spa que yo había pagado, me quedé en la habitación de servicio, mirando una fotografía que siempre cargo en mi cartera. Roberto tenía 12 años. Estaba parado junto a nuestra mesa de tamales en el mercado San Sebastián, con su uniforme de la escuela manchado de masa. Sonreía orgulloso sosteniendo los primeros 500 pesos que habíamos ganado juntos ese día. «Mira, mamá», me había dicho entonces, «cuando sea grande voy a comprarte una casa muy bonita para que no tengas que trabajar tanto». Guardé la foto y cerré los ojos. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Los primeros años, cuando Miguel nos abandonó. Roberto tenía apenas 8 años cuando su padre decidió que ya no quería cargar con una familia. Una mañana de octubre simplemente no regresó del trabajo. Encontré una nota en la mesa de la cocina. «Carmen, esto ya no funciona. Cuida bien al niño». Esa noche, Roberto me preguntó, «¿Papá va a volver para mi cumpleaños?» «No lo sé, mi amor». Le mentí, porque ya sabía que no. Al día siguiente, madrugué a las 4 de la mañana para preparar mi primera tanda de tamales. Mis manos no sabían envolver masa. Se me rompían, se me quemaban con el vapor. Pero tenía que aprender. Roberto necesitaba comer, necesitaba útiles escolares, necesitaba un techo. Los primeros meses fueron terribles. Vendía 20 tamales al día. Ganaba 200 pesos. La renta costaba 2,000. Las cuentas no salían. Una noche encontré a Roberto dibujando en el suelo porque no tenía dinero para cuadernos. «Mamá, ¿por qué no comiste hoy?» «No tengo hambre, mi amor». «Tú come». Mentira. No había comido en 2 días para que él pudiera comer 3 veces. La época de la secundaria de Roberto. Para cuando cumplió 12 años, ya vendía 200 tamales diarios. Me levantaba a las 2 de la madrugada. Preparaba masa hasta las 5. Llegaba al mercado a las 6. Roberto me ayudaba después de la escuela. Éramos un equipo, pero llegó el momento en que quiso estudiar en una secundaria privada. «Mamá, todos mis amigos van a la Cervantes. Ahí enseñan inglés y computación». La colegiatura costaba 3,500 pesos mensuales. Yo ganaba 8,000, pero lo inscribí. Dejé de comprar carne para nosotros. Dejé de renovar mi ropa. Mis zapatos tenían agujeros que tapaba con cartón. Una tarde, las maestras organizaron una reunión de padres. Yo llegué directo del mercado, oliendo a chile y masa, con mi delantal manchado. Las otras mamás usaban perfumes caros, traían bolsas de marca, hablaban de sus trabajos en oficinas. «Señora Solís», me dijo la directora, «¿su esposo no pudo acompañarla?» «No tengo esposo». «Ah», su tono cambió. «Entiendo». Roberto se veía avergonzado. Esa noche me dijo, «Mamá, ¿podrías vestirte diferente cuando vengas a la escuela?» Mi corazón se partió, pero le dije, «Claro, mi amor». Al día siguiente empeñé mis aretes de oro de la boda para comprarme un vestido decente. Los años de la preparatoria. Roberto quería estudiar en el ITESO, una universidad privada y cara. Necesitaba curso de inglés, computadora, libros especializados. El costo total, 15,000 pesos por semestre. Para entonces ya tenía 3 empleadas en mi negocio de tamales. Había ahorrado suficiente para poner una segunda mesa.
Pero seguía viviendo en la misma casita de 2 cuartos en Tlaquepaque, durmiendo en un colchón sobre el piso para que Roberto tuviera la única cama. Una noche, contando los billetes arrugados de la venta del día, Roberto me encontró en la mesa de la cocina. «Mamá, ¿de verdad tienes dinero para la universidad?» «Sí, mi amor. No te preocupes. Mentira otra vez. Tendría que pedir un préstamo. Tendría que trabajar 18 horas diarias. Tendría que vender mi única joya que me quedaba, una cadena de oro que mi madre me había heredado. Pero él no necesitaba saber eso. La época universitaria, cuando empezó a avergonzarse de mí. En segundo semestre, Roberto hizo amigos de familias acomodadas. Comenzó a llegar tarde a casa, a hablar diferente, a usar palabras que yo no entendía. Un día me pidió dinero para una camisa de 800 pesos. «Roberto, eso es lo que gano en 4 días. Pero mamá, todos mis amigos se visten así. No puedo ir vestido como... bueno, como nosotros. Como nosotros». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Le compré la camisa, y los zapatos que siguieron, y la mochila de marca, y las salidas a restaurantes caros con sus nuevos amigos. Para pagarle todo, expandí el negocio. Renté un local pequeño, contraté más personal, comencé a vender comida corrida. Trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Roberto ya no me ayudaba. «Mamá, mis compañeros no pueden verme trabajando en un puesto de comida». El día de su graduación, cuando Roberto se tituló como licenciado en administración, yo estaba en primera fila. Había cerrado el restaurante para no perderme el momento. Llevaba mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano. Después de la ceremonia, Roberto se acercó con sus amigos. «Mamá, te presento a mis compañeros». Pero cuando sus amigos preguntaron a qué se dedicaba su familia, Roberto dijo: «Mi mamá tiene un pequeño negocio de comida». Pequeño negocio. Para entonces ya tenía 2 restaurantes y había comprado mi primer hotel pequeño en el centro de Guadalajara. Pero él no lo sabía. Nunca le había contado de mis inversiones, de las propiedades que había comprado a su nombre para asegurar su futuro. Cuando conoció a Andrea, Roberto tenía 25 años cuando trajo a Andrea a casa por primera vez. Ella llegó en un carro del año, con un vestido que costaba más que mi renta mensual, cargando una bolsa que podría haber alimentado una familia durante un mes. «Mucho gusto, señora Solís», me dijo. Pero su mirada recorrió nuestra casita humilde con desprecio obvio. Durante la cena, Andrea habló de su familia. Su papá era dueño de una cadena de ferreterías. Su mamá organizaba eventos para la alta sociedad de Guadalajara. Vivían en una casa en Zapopan con alberca y 3 carros. «¿Y usted a qué se dedica, señora Carmen?», me preguntó. «Tengo un restaurante», respondí. «Qué bonito. Los negocios familiares siempre son entrañables». Su tono condescendiente me erizó la piel, pero Roberto la miraba embelesado. Esa noche, después de que se fue, Roberto me dijo: «Mamá, cuando Andrea y yo nos casemos, vamos a necesitar un lugar más apropiado para vivir». ¿Apropiado? Ya sabes, una casa como la de su familia, algo que dé buena impresión. Al día siguiente fui al banco y saqué un préstamo de 800,000 pesos para el enganche de una casa en una zona residencial. La puse a nombre de Roberto. Él nunca supo que yo la había pagado. La boda. Andrea quería una boda de 300 invitados en el hotel más caro de Guadalajara. El presupuesto, 450,000 pesos. «Mamá», me dijo Roberto, «los papás de Andrea van a pagar la mitad. ¿Podrías ayudarme con la otra mitad?» Ayudarle. Como si fuera un favor pequeño. Vendí mi segundo restaurante para pagarle la boda. Le dije que había ahorrado durante años. Otra mentira para proteger su orgullo. El día de la boda, Andrea me sentó en una mesa al fondo, con las tías lejanas y los invitados que no conocía bien. Roberto no se acercó a saludarme hasta el final de la fiesta. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero al día siguiente, cuando me pidió dinero para la luna de miel, se lo di, porque era mi hijo, porque era lo único que me quedaba en el mundo, porque creía que algún día me lo agradecería. Ahora, en esta habitación de hotel que yo había pagado, siendo tratada como la criada,
Me preguntaba cuándo había empezado a ser invisible para él. ¿Cuándo dejé de ser su mamá para convertirme en su empleada? El segundo día en Vallarta, amaneció con el sonido de Andrea gritándole a Roberto sobre el desayuno. Te dije que no quería huevos. Mi nutrióloga me prohibió las yemas. Yo estaba preparando el desayuno de los niños en la pequeña cocineta del cuarto de servicio, cuando escuché que tocaron la puerta de mi habitación. Carmen, ven acá, me gritó Andrea desde el pasillo. Salí secándome las manos en el delantal que había traído de casa. Mira, me dijo señalando una bandeja de frutas que había pedido al servicio a cuartos. Esto está mal cortado. Las fresas están muy grandes. Ve a la cocina del hotel y diles que lo arreglen. Pero no les digas que es para nosotros. Di que es para ti. ¿Por qué no puedo decir la verdad? Andrea me miró como si fuera tonta. Porque van a pensar que somos gente problemática. Si dices que es para ti, van a entender que no importa tanto. Bajé a la cocina cargando la bandeja, sintiéndome como una niña regañada. El chef, un hombre mayor con acento de Nayarit, me miró con amabilidad. ¿Algún problema con la fruta, señora? No, no es problema mío, murmuré. Es que las fresas están muy grandes. Él sonrió comprensivo. No se preocupe, señora. Ahorita se la arreglo. Mientras esperaba, pensé en cuántas veces en mi vida había tenido que fingir que los problemas eran míos para proteger el orgullo de otros. El almuerzo de la vergüenza. Esa tarde, Andrea decidió que íbamos a comer en el restaurante más exclusivo del resort. Yo llevaba mi único vestido elegante, uno negro que había comprado para la boda de Roberto hacía 3 años. Carmen, me dijo cuando llegamos a la entrada del restaurante, los niños van a estar inquietos. ¿Por qué no te los llevas al área de niños mientras Roberto y yo comemos tranquilos? Pero yo también tengo hambre. Ay, Carmen, no seas dramática. Puedes comer después. O pide algo ligero allá con los niños. El área de niños era una zona al aire libre con mesas de plástico y menú infantil. Mientras Roberto y Andrea disfrutaban langosta y vino blanco con vista al mar, yo comí nuggets de pollo con Sebastián y Valeria. Abuela, me dijo Sebastián, ¿por qué mamá y papá no comen con nosotros? Porque los adultos a veces necesitan hablar de cosas aburridas. ¿Tú no eres adulta? La inocencia de esa pregunta me atravesó el corazón. ¿Qué era yo? ¿Una adulta? ¿Una niñera? ¿Un mueble que hablaba? La noche que me enfermé. El tercer día desperté con dolor de cabeza y náuseas. Hacía años que no me enfermaba, pero el estrés y la humillación constante habían cobrado factura en mi cuerpo de 67 años. Toqué la puerta de la suite principal a las 7 de la mañana. Roberto, no me siento bien. Creo que necesito descansar. Él abrió la puerta en boxers con cara de molestia. ¿En serio, mamá? ¿Hoy? Tenemos planeado ir a las Islas Marietas. Solo necesito unas horas. Carmen, gritó Andrea desde la cama. No puedes enfermarte ahora. ¿Quién va a cuidar a los niños en el barco? Andrea, tal vez podríamos... No, ya pagamos la excursión. Los niños están emocionados. Tómate una pastilla y ya. Roberto me miró con esa expresión que había perfeccionado desde que se casó. Fastidio apenas disimulado. Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me quedé en la habitación mientras ellos se fueron a las islas. Vomité 3 veces. Tuve fiebre. Nadie regresó a preguntarme cómo estaba, ni siquiera un mensaje de texto. El cumpleaños de Valeria que olvidaron. El cuarto día era el cumpleaños de mi nieta. Valeria cumplía 7 años. Yo había traído un regalo escondido en mi maleta. Una muñeca que había visto en un aparador de Guadalajara y que había comprado con mis ahorros de 3 meses. Por la mañana esperé a que Roberto o Andrea mencionaran el cumpleaños. Nada. A la hora del desayuno, Valeria me dijo, «Abuela, ¿sabes qué día es hoy?» «Claro que sí, mi amor. Es tu cumpleaños». Andrea levantó la vista de su celular con molestia. «Ay, Carmen, no le digas esas cosas. Su cumpleaños lo celebramos en casa, con una fiesta apropiada. Esto es vacaciones. Pero es su cumpleaños real. Su cumpleaños real es cuando yo digo que es». Me cortó Andrea. «No confundas a la niña». Valeria me miró con ojos tristes. No entendía por qué su cumpleaños no contaba, por qué las vacaciones eran más importantes que ella. Esa noche,
en secreto. Le di el regalo en mi cuarto. Valeria abrazó la muñeca y me susurró: «Gracias, abuela. Eres la única que se acordó». Mai. Sus palabras me partieron y me sanaron al mismo tiempo. El descubrimiento que cambió todo. La quinta noche decidí bajar a la recepción para preguntar sobre servicios médicos. Mi presión arterial estaba alta y necesitaba revisar algunas cosas del hotel para una reunión que tenía pendiente en Guadalajara. Cuando llegué al lobby, escuché voces familiares en el bar. Roberto, Andrea y otra pareja estaban en una mesa del rincón. Me escondí detrás de una columna decorada con plantas tropicales. «Es que no entienden», decía Andrea riéndose con la voz pastosa del alcohol. «La vieja está obsesionada con Roberto. Hace cualquier cosa por él». «¿En serio?», preguntó la otra mujer. «¿Cómo qué?». «Pues mira, Roberto se acomodó en su silla. Le dije que quería venir aquí y inmediatamente sacó no sé de dónde para pagar su parte del viaje. Vive en una casita horrible, pero siempre tiene dinero cuando lo necesito». «¿De dónde saca el dinero?». «Ni idea», dijo Andrea. «Tiene un puestecito de tamales o algo así, pero siempre está disponible cuando necesitamos algo. Es muy conveniente». Mi sangre se congeló. «¿Conveniente?». «Lo mejor», continuó Roberto, «es que nunca pregunta cuándo se lo voy a regresar. Es como un cajero automático emocional». Todos se rieron. «Un cajero automático emocional. ¿Y no te da pena?», preguntó el otro hombre. Roberto se encogió de hombros. «Al principio sí, pero después entiendes que ella se siente útil así. Es su manera no sé, de mantenerse relevante. Sin nosotros estaría completamente sola. Además», agregó Andrea, «no va a durar para siempre. Ya está vieja. Y Roberto es hijo único. Todo lo que tenga va a ser nuestro eventualmente». «¿Crees que tenga algo?». «Nada importante», dijo Roberto. «Vive como pobre, pero la casa donde vive debe valer algo, y si tiene un negocio, aunque sea pequeño». Se quedaron en silencio un momento. Después, Andrea agregó: «De todas formas, es mejor mantenerla contenta. Mientras se sienta querida y necesaria, sigue ayudando. El día que se sienta inútil, a lo mejor se pone difícil». «Inteligente», dijo la otra mujer. «La mantienen con esperanza». «Exacto. Le damos migajas de atención y ella nos da todo lo que tiene». Migajas de atención. Me aferré a la columna para no caer. 30 años de mi vida resumidos en esa frase. Migajas de atención a cambio de todo lo que tenía. No era amor. Nunca había sido amor. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. La revelación que me destrozó. Pero lo peor vino después. El otro hombre preguntó: «¿Y si algún día se entera de que ustedes realmente no la necesitan? ¿De que solo la usan?». Roberto tomó un trago largo de su cerveza antes de responder. «No creo que pase. Mi mamá no es muy inteligente. Nunca fue a la escuela como nosotros. Vive en su mundo fantasioso donde cree que somos una familia unida y feliz. Es medio patética, la verdad», agregó Andrea. «Siempre tratando de impresionarnos, siempre rogando por un poquito de atención. A veces me da lástima, pero luego recuerdo lo útil que es». Patética. Su propia nuera me había llamado patética. Y mi hijo, mi Roberto, había asentido. Caminé de regreso a mi cuarto como zombi. Cada paso era una tortura. En el elevador, me miré en el espejo. Una mujer de 67 años, pequeña, arrugada, con ojos rojos de llorar. ¿Eso era lo que veían cuando me miraban? ¿Una vieja patética y conveniente? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la pequeña silla del cuarto, mirando por la ventana hacia el mar oscuro. Por primera vez en 30 años me pregunté: ¿qué pasaría si dejara de ser conveniente? ¿Qué pasaría si Carmen Solís dejara de existir para ellos? Y más importante, ¿quién era yo realmente, más allá de ser la mamá de Roberto? Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. La mañana del sexto día desperté con una claridad extraña. Era como si hubiera estado viendo mi vida a través de un vidrio empañado y finalmente alguien lo hubiera limpiado. A las 7 en punto, como siempre, tocaron la puerta de mi cuarto. «Carmen, los niños necesitan desayuno», gritó Andrea desde el pasillo. Por primera vez en 5 días, no me levanté inmediatamente.
Carmen, ¿me escuchaste? Sí, respondí desde la cama. Te escuché. Silencio. Después, golpes más fuertes. ¿Vas a venir o no? No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Simple, clara, liberadora. ¿Cómo que no? No voy a hacer el desayuno hoy. Escuché a Andrea hablar con Roberto en susurros urgentes. Después la voz de mi hijo. Mamá, ¿estás bien? ¿Sigues enferma? Estoy perfectamente bien, Roberto. Entonces ven, los niños tienen hambre. Llama al servicio a cuartos. Otro silencio. Esta vez más largo. Mamá, el servicio a cuartos cuesta 800 pesos. ¿Y? ¿Cómo que, es carísimo? Me levanté. Me puse mi bata y abrí la puerta. Roberto estaba ahí en pijama, con cara de confusión genuina. Detrás de él, Andrea me miraba con el ceño fruncido. Roberto, le dije mirándolo a los ojos. ¿Cuánto crees que cuesta este hotel por noche? No sé. ¿2,000 pesos? 15,000. Su cara se puso pálida. ¿15,000? ¿Por noche? Por noche. Por 7 noches. ¿Sabes cuánto es eso? Vi cómo hacía los cálculos mentalmente. Andrea también. 105,000 pesos, murmuré. Solo en hospedaje, sin contar comidas, excursiones, propinas. Pero tú dijiste que era un hotel normal. Yo nunca dije nada. Ustedes asumieron. Roberto se pasó la mano por el cabello, nervioso. Mamá, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Esa no es tu pregunta, Roberto. Tu pregunta debería ser, ¿por qué alguien que puede pagar un hotel de 15,000 pesos por noche está durmiendo en el cuarto de servicio? No me respondió. No podía. El desayuno que cambió todo. Media hora después, bajamos al restaurante principal. Yo había decidido desayunar con ellos por primera vez en 6 días. No como la niñera, como huésped. Cuando llegamos, pedí una mesa para 5 personas. Una mesa grande, por favor, le dije al hostess. Con vista al mar. Andrea me jaló del brazo. Carmen, ¿qué haces? Siempre comemos en el área familiar. Hoy no. Nos sentaron en una mesa hermosa en la terraza. La brisa del mar movía las palmeras. El sol creaba patrones dorados en el agua. Era exactamente el tipo de desayuno que había imaginado cuando planeé este viaje. Roberto revisaba el menú con cara de preocupación. Mamá, esto está muy caro. No te preocupes. Yo invito. ¿Tú invitas? Sí, como he estado invitando toda la semana. Andrea dejó su menú sobre la mesa con un golpe seco. Carmen, ¿qué te pasa? Estás actuando muy raro. ¿Raro cómo? Raro como si fueras importante o algo así. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotras. Sebastián y Valeria nos miraban sin entender la tensión. ¿Como si fuera importante? Repetí lentamente. Ya sabes lo que quiero decir. No, Andrea. No sé. Explícame. Ella miró a Roberto pidiendo ayuda, pero él estaba concentrado en su celular, fingiendo no escuchar. Es que, bueno, estás actuando como si tuvieras derecho a decidir cosas. ¿Derecho? ¡Mamá! Intervino Roberto finalmente. Ya basta. Estás haciendo una escena. ¿Una escena? ¿Como anoche en el bar? Roberto se puso pálido. ¿Qué? Anoche, en el bar. Cuando me llamaste cajero automático emocional. El silencio fue absoluto. Hasta los niños dejaron de moverse. Mamá, cuando dijiste que era conveniente. Cuando Andrea me llamó patética. Andrea abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los escuché todo. Continué con voz calmada. Cada palabra. La primera explosión. Roberto se puso de pie tan bruscamente que tiró su silla. ¡Mamá! Estás malinterpretando todo. ¿En serio? Sí. Estábamos bromeando. Ya sabes cómo es cuando uno toma... ¿Bromeando? Claro que te queremos. Eres nuestra familia. Por primera vez en días, me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Familia? Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? Te pregunto todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa sin necesitar algo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que yo te lo recordara? Roberto se sentó lentamente. Su cara había pasado de la indignación a algo parecido al terror, la manipulación desesperada.
Andrea tomó control de la situación con la astucia que la caracterizaba. Carmen, dijo con voz suave, creo que estás teniendo una crisis. Es normal a tu edad. Las hormonas, la menopausia tardía. No estoy en menopausia, Andrea. Eso pasó hace 15 años. Bueno, entonces es depresión o ansiedad. Roberto, deberíamos llevar a tu mamá con un doctor. No necesito un doctor. Claro que sí, exclamó Roberto, aferrándose a la explicación de Andrea. Mamá, últimamente estás muy diferente, muy negativa. ¿Negativa? Sí. Antes eras ¿más qué, Roberto? Más como siempre. ¿Te refieres a más sumisa? No, me refiero a más mamá. ¿Y qué crees que es ser mamá, Roberto? ¿Ser invisible? ¿Ser conveniente? Andrea intervino otra vez. Carmen, los niños están escuchando. No deberías hablar de estas cosas delante de ellos. Miré a Sebastián y Valeria. Efectivamente, nos miraban con ojos enormes, sin entender por qué los adultos estaban hablando con voces tensas. Tienes razón, dije. Los niños no deberían escuchar esto. Me levanté y les hablé directamente a mis nietos. Sebastián, Valeria, ¿quieren ir a la alberca conmigo? Sí, gritaron al unísono. Carmen, dijo Andrea con voz cortante, los niños van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque soy su mamá, y yo soy su abuela, pero ellos están bajo mi cuidado. ¿Bajo tu cuidado? Andrea, durante toda la semana yo he sido quien los ha cuidado, quien les ha dado de comer, quien los ha bañado, quien les ha leído cuentos antes de dormir. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Eso es lo que haces, para lo que sirves. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Roberto se puso pálido. Para lo que sirvo, repetí lentamente. Carmen, yo no quise decir... No, dijiste exactamente lo que querías decir. El momento de quiebre. Me senté otra vez y miré a Roberto directamente a los ojos. Hijo, te voy a hacer una pregunta, y quiero que me contestes con la verdad. Mamá, si yo no tuviera dinero, si no pudiera ayudarte económicamente, si no pudiera cuidar a tus hijos, si no pudiera hacerte favores, ¿seguirías visitándome? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Roberto abrió la boca varias veces sin emitir sonido. ¿Roberto? Mamá, esa pregunta no es justa. ¿Por qué no es justa? Porque nosotros somos familia. La familia se ayuda. ¿Se ayuda o me ayuda a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí, Roberto? Otro silencio devastador. ¿Cuándo fue la última vez que me prestaste dinero? Mamá, tú nunca me has pedido. ¿Cuándo fue la última vez que me ofreciste ayuda sin que yo te la pidiera? Roberto miró a Andrea, buscando respaldo. Ella estaba concentrada en su celular, fingiendo no estar en la conversación. Mamá, nosotros, es que ¿qué, hijo? Es que nunca pensé que tú necesitaras, nunca pensaste que yo necesitara ¿qué? ¿Ayuda? ¿Compañía? ¿Que me preguntaran cómo estoy? Es que tú siempre has sido tan fuerte, o tan conveniente. En ese momento, Sebastián interrumpió con su voz de niño. Abuela, ¿por qué están peleando? Lo miré y algo se quebró dentro de mí. No de dolor, sino de determinación. No estamos peleando, mi amor. Estamos aclarando las cosas. Me levanté, tomé mi bolsa y miré a Roberto una última vez. Hijo, este viaje se acaba mañana. Cuando regresemos a Guadalajara, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga. ¿Qué tipo de conversación? El tipo de conversación que debimos haber tenido hace muchos años. Caminé hacia el elevador sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Pero esta vez no me sentía humillada. Por primera vez en años, me sentía poderosa. Esa tarde, mientras Roberto y Andrea llevaban a los niños a la alberca, yo hice algo que no había hecho en 30 años. Me encerré en mi cuarto y marqué el número de mi abogado. Licenciado Ramírez, habla Carmen Solís. Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Todo bien con sus propiedades? Eso es exactamente de lo que quiero hablar. Necesito que prepare algunos documentos. Dígame, quiero cambiar todos los beneficiarios de mis testamentos.
Y quiero retirar a Roberto de todas las propiedades que están a su nombre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Carmen, ¿está segura? Son decisiones muy importantes. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La primera decisión. Después de colgar, me senté frente al espejo del cuarto. La mujer que me miraba tenía 67 años, cabello plateado, arrugas alrededor de los ojos. Pero por primera vez en décadas, esos ojos brillaban con algo que había olvidado que existía: determinación. Me quité la blusa sencilla que había traído y saqué de mi maleta un vestido que había comprado años atrás, pero nunca me había atrevido a usar. Era de color azul turquesa, elegante pero no ostentoso. Me lo puse, me maquillé ligeramente y salí del cuarto. Bajé al lobby del hotel no como la acompañante invisible, sino como lo que realmente era, la dueña de todo lo que estaban disfrutando. «Buenas tardes», le dije al gerente general. «Soy Carmen Solís». El hombre, un señor distinguido de unos 50 años, inmediatamente cambió su expresión a una de respeto profundo. «Señora Solís, qué honor. No sabíamos que estaba hospedada con nosotros. ¿Todo ha estado a su satisfacción?» «En general sí, pero necesito hacer algunos cambios». «Por supuesto, lo que necesite». La suite presidencial está registrada a nombre de mi hijo, Roberto Solís. Quiero que a partir de mañana, todos los gastos adicionales requieran mi autorización personal. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Quiero reservar la mesa del restaurante principal para mí sola esta noche. A las 8. Vista al mar. ¿Para cuántas personas? Para una. El gerente me miró sorprendido, pero asintió profesionalmente. Por supuesto, señora Solís. Mi primera cena en libertad. A las 8 en punto, bajé al restaurante vestida con mi vestido turquesa. Había pedido que me peinaran en el spa del hotel. Por primera vez en años, me sentía hermosa. La mesa estaba perfectamente puesta junto a la ventana con vista al Pacífico. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranja y violeta. Pedí una copa de vino blanco y el platillo más caro del menú: langosta con risotto. A los 10 minutos, vi que Roberto y Andrea entraban al restaurante con los niños. Roberto me vio inmediatamente y se acercó con cara de confusión. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Cenando». «Pero... ¿sola?» «Sí. ¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haber cenado juntos». Por primera vez, no mentí para hacerlo sentir mejor, porque no quería cenar con ustedes. Andrea se acercó con los niños tomados de la mano. «Carmen, no seas infantil. Los niños quieren estar contigo». Miré a Sebastián y Valeria. Sus caritas confundidas me partieron el corazón, pero sabía que esto era necesario. «Mis amores», les dije, «la abuela necesita cenar sola esta noche. Mañana desayunamos juntos, ¿sí?» «¿Estás enojada con nosotros, abuela?», preguntó Valeria. «No, mi cielo. Nunca podría estar enojada con ustedes. Es solo que a veces los adultos necesitan tiempo para pensar». Roberto se quedó parado junto a mi mesa, claramente incómodo. «Mamá, la gente nos está viendo». «¿Y? Se van a preguntar por qué no cenamos juntos». «Roberto, ¿te preocupa más lo que piense la gente que conocer por qué tu madre necesita cenar sola?». No me respondió. Andrea tomó a Roberto del brazo. «Vamos. Si quiere hacer su berrinche, déjala». Berrinche. Esa palabra me siguió durante toda la cena, pero no me lastimó como esperaba. En lugar de dolor, sentí liberación. Que Andrea pensara lo que quisiera. Ya no era mi problema. La noche de mi verdad. Después de cenar, en lugar de regresar a mi cuarto, fui al bar del hotel. Pedí un tequila reposado, algo que nunca había hecho en mi vida, y llamé a mi hermana Esperanza en Guadalajara. «Carmen, ¿qué hora es? ¿Estás bien?» «Espe, necesito contarte algo». «¿Qué pasó?» Le conté todo. Los 30 años de sacrificios, la humillación constante, lo que había escuchado en el bar, la conversación del desayuno. «Carmen», me dijo mi hermana después de un largo silencio, ¿sabes cuántas veces te traté de decir que Roberto te estaba usando? ¿Cuántas veces? Cientos. Pero tú siempre lo defendías. Siempre tenías una excusa para él. Tenía razón. Recordé todas las conversaciones donde Esperanza había tratado de abrirme los ojos y yo había elegido la ceguera. ¿Qué voy a hacer, Espe? Lo que deberías haber hecho hace años. Vivir para ti. El primer despertar. Esa noche dormí profundamente por primera vez en la semana.
No soñé con pleitos ni humillaciones. Soñé con mi tienda de tamales de hace 30 años, cuando Roberto era niño y me ayudaba después de la escuela. Pero en el sueño, Roberto seguía siendo el niño de 8 años que me decía, «Cuando sea grande te voy a cuidar, mamá». Desperté sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía caminar sin él. Me vestí con cuidado, un pantalón de lino blanco y una blusa rosa que me favorecía. Me maquillé y bajé al comedor. Roberto y Andrea ya estaban desayunando con los niños. Cuando me vieron llegar, se quedaron callados. «Buenos días», dije sentándome en la mesa sin pedir permiso. «Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste?» «Muy bien, gracias». Andrea me miró con desconfianza. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más arreglada». Decidí arreglarme para mí misma. ¿Para ti misma? Sí, Andrea, para mí misma. Roberto carraspeó incómodo. Mamá, sobre lo de ayer. ¿Qué de ayer? Lo que hablamos. Creo que malinterpretaste algunas cosas. ¿En serio? Sí. Tú sabes que te queremos. Es solo que a veces uno dice cosas que no siente cuando está tomando. Miré a mi hijo, el hombre de 37 años que había criado sola, al que había dado todo, que ahora me pedía que fingiera que no había escuchado su verdad. «Roberto», le dije con calma, «¿me quieres?» «Claro que sí». «¿Cómo me quieres?» «¿Cómo qué? ¿Me quieres como madre? ¿Como persona? ¿O me quieres como alguien útil?» Andrea intervino. «Carmen, esas preguntas son muy complicadas». «No, Andrea. Son muy simples». Me dirigí otra vez a Roberto. «Hijo, si mañana yo no tuviera dinero para ayudarte, ¿seguirías llamándome?» «Mamá, ya te dije que esa pregunta no es justa. Es la pregunta más justa del mundo». La revelación que cambió todo. Sebastián, mi nieto de 8 años, dejó su cereal y me miró con esos ojos claros que aún no habían aprendido a mentir. «Abuela, ¿por qué papá y mamá están raros contigo?» «¿Raros cómo, mi amor?» «Como cuando yo hago algo malo y ustedes se enojan conmigo». La inocencia de esa observación me atravesó el corazón. Un niño de 8 años podía ver lo que Roberto se negaba a admitir. ¿Tú crees que la abuela hizo algo malo, Sebastián? No. Solo dijiste que no querías hacer el desayuno. Y a veces yo tampoco quiero hacer mi tarea y ustedes dicen que está bien. Roberto se puso rojo. Sebastián, eso es diferente. ¿Por qué es diferente, papá? Roberto no pudo responder. ¿Cómo explicarle a un niño que había una diferencia entre su derecho a decir no y el derecho de su abuela? Andrea se levantó bruscamente. «Niños, terminen de desayunar. Vamos a la alberca. Yo quiero quedarme con la abuela», dijo Valeria. «No, vienen conmigo». «¿Por qué no puede estar con la abuela?» «Porque la abuela está confundida». Miré a Andrea fijamente. «No estoy confundida, Andrea. Por primera vez en años, estoy completamente clara». Me levanté de la mesa y miré a mis nietos. «Sebastián, Valeria, la abuela los va a ver más tarde, ¿sí? Ahora vayan con sus papás». Los niños se fueron a regañadientes. Roberto se quedó. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Estamos hablando. En privado». «¿Para qué?» Para arreglar esto». «¿Arreglar qué, Roberto?» Esta situación rara». «¿Qué tiene de rara?» Tú estás actuando como si fuéramos enemigos». «No somos enemigos, hijo. Pero tampoco somos lo que yo creía que éramos». «¿Qué creías que éramos?» «Una familia». Roberto se quedó callado un momento largo. «Somos una familia, mamá». «¿En serio?» «Dime, Roberto, ¿qué sabes de mi vida? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cómo me siento cuando me despierto por las mañanas? ¿Sabes con qué sueño por las noches? ¿Sabes cuáles son mis miedos? Mamá, ¿sabes cuándo fue la última vez que fui al doctor? ¿Sabes si tengo amigas? ¿Sabes qué hago cuando tú no necesitas nada de mí?» Roberto se veía cada vez más pequeño en su silla. «¿Sabes que tengo miedo de morirme sola? ¿Sabes que a veces me despierto llorando porque me siento invisible? Mamá, para. ¿Sabes que cada vez que tú no me llamas en una semana, yo me pregunto si hice algo malo? Para ya». Roberto se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero escuchar esto». «Lo sé», le dije con tristeza. «Por eso nunca te lo he dicho».
Mi hijo se fue prácticamente corriendo del restaurante. Y yo me quedé ahí, terminando mi café, sintiendo por primera vez en décadas que había dicho mi verdad, completa, desnuda, liberadora. Esa tarde, con el hotel vacío a nuestro alrededor y la brisa tibia del Pacífico colándose por las puertas corredizas, reuní en la sala de la suite a toda mi familia. En el sofá se sentaban Roberto y Andrea, con rostros rígidos y brazos cruzados. Los niños, confundidos, permanecían de pie junto a ellos. En el extremo, con la pantalla del televisor como telón de fondo, mis hermanos escuchaban atentamente por videollamada, conscientes de que aquello era algo muy serio. El silencio, cargado de expectativas, crecía con cada segundo. Sostenía en mis manos la llave del cofre que había traído conmigo. En ese cofre reposaban los documentos que confirmaban mi independencia, los títulos de propiedad de mis 3 hoteles, de mis 2 restaurantes y del edificio de departamentos. También contenía los papeles del préstamo que había pedido para la casa de Roberto, a su nombre. El abogado, sentado a mi lado, mantenía la compostura, anotando en su libreta los detalles de la reunión. Su presencia me daba un respaldo legal que nunca antes había sentido tan real. Con voz sosegada, acomodé la llave sobre la mesa de centro y lo miré a los ojos. Roberto buscó apoyo en Andrea. Ella respiró hondo antes de hablar, fingiendo tranquilidad. Intentó interpelarme con reproches velados, recordándome el dinero que les había dado, las vacaciones, la boda. Sus palabras, en lugar de derribarme, parecían vacías, huecas, carentes ya de poder. No voy a discutir cifras, dije con firmeza. No es una cuestión de cuánto he dado, sino de cuánto he dejado de ser para ustedes. Mamá, abuela, palabra que usaron cuando quisieron un favor. La voz me tembló solo un instante. Luego se asentó en una calma implacable. He trabajado toda mi vida para ustedes, pero no pienso seguir siendo la invisible, la conveniente, la que cede siempre. Mi hermano Carlos, con el ceño fruncido, intentó intervenir a través de la pantalla. Carmen, entiende a Roberto y a Andrea. Han sido años de apoyo mutuo. Esto puede resolverse sin tanta brusquedad. Pero yo había cruzado un umbral. El intento de mediación sonó a compasión mal entendida, a condescendencia. Negué con la cabeza y volví la mirada a mi hijo. Esto no es brusquedad, Carlos. Es mi voz, mi verdad. Respiré hondo para ordenar mis ideas. Cuando me llamaron la criada en la recepción, sentí que todo mi esfuerzo se desvanecía. Cuando escuchar esas risas en el bar, la forma en que dijeron que era un cajero automático emocional y migajas de atención, comprendí que mi presencia aquí solo era bienvenida mientras fuera útil. Hoy he traído las llaves de mi vida para recuperarla. En ese momento, abrí el cofre con delicadeza ceremoniosa. Saqué primero el acta constitutiva de mis hoteles, páginas cuidando con gota de tinta el nombre Carmen Solís, como fundadora y única accionista. Luego, la escritura de la casa donde vivía desde hacía 30 años, escrita a nombre de un fideicomiso que creé para garantizar mis ingresos. Finalmente, los documentos de la sociedad que mantenía para sostener el restaurante familiar. Cada papel desplegaba mi autonomía, mi capacidad para sostener y decidir sin necesidad de intermediarios. Andrea palideció cuando vio el volumen y peso de los documentos. Roberto, con un nudo en la garganta, se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener una vergüenza tardía. Quiero que entiendan algo, proseguí, acomodando cada carpeta con un cuidado reverencial. Durante décadas usaron mi dinero, mis esfuerzos y mi ilusión de amor familiar para construir su vida. Yo les di con alegría, para verlos crecer. Pero hoy exijo mi dignidad. Exijo que me vean como persona, no como recurso. A partir de ahora, cada decisión que involucre mis bienes debe contar con mi consentimiento expreso. No más delegaciones automáticas a tu nombre, Roberto. Se hizo un silencio intenso, solo roto por el leve zumbido del aire acondicionado. Andrea escupió una risita airada y retrocedió un paso. Si haces esto, puedes arruinar todo lo que hemos planeado, dijo con los labios apretados. ¿Arruinar? Repetí en voz baja. Lo que me mantuvo arruinada fue vuestra indiferencia. Le señalé la llave sobre la mesa. Yo retengo esta llave, Andrea, y con ella retengo mi voluntad.
Si quieren recuperar mi benevolencia, deberán pedírmela con respeto, no mediante regalos, no mediante migajas, sino con gestos de verdadero aprecio. Roberto se levantó, la respiración agitada. Mamá, por favor, podemos negociar, suplicó. Negué con la cabeza. No se trata de negociar favores, hijo. Se trata de establecer límites. Di un paso al frente y bajé la voz. Hace 30 años, vendía tamales para que tú pudieras estudiar. Hoy, no venderé mis propiedades para que ustedes puedan seguir despreciándome. Él clavó la mirada en el suelo. Andrea, furiosa, quiso replicar, pero el abogado intervino. Los términos legales de los nuevos testamentos y poderes notariales están en los documentos que entregué a la familia. Tienen un plazo de 48 horas para plantear objeciones o sumar criterios. Luego serán firmados. Su tono, seco y profesional, selló la decisión. Sentí una ola de alivio y miedo a la vez. Aliviada porque por fin había puesto mi voz por delante de mis miedos. Asustada porque sabía que aquello abriría una brecha difícil de cerrar con mi hijo. Pero ya no importaba. Me pertenecía a mí misma. Roberto se arrodilló frente a mí, la voz entrecortada. Mamá, lo siento. Nunca quise herirte. Yo me mantuve firme, sin retroceder. Si realmente lo sientes, demuestra que me respetas. Habla con Andrea y diles a ambos que entiendes mi decisión, que reconozcas que soy más que un recurso. Levantó la vista y me sostuvo la mirada. Por primera vez, vi en sus ojos un destello de culpabilidad y amor tardío. Los niños, testigos mudos, se acercaron a mi lado. Sebastián puso una mano en mi falda y dijo, «Abuela, te queremos». Fue la confirmación más honesta que necesitaba. Les acaricié la cabeza a ambos. «Yo también los quiero con todo mi corazón», les susurré. Luego volví la mirada a Roberto y Andrea. El viaje termina mañana, pero mi viaje interior apenas comienza. Espero que, al volver a Guadalajara, podamos reconstruir esto desde el respeto mutuo. Se hizo un murmullo incómodo. Sabía que nuestras vidas cambiarían para siempre, pero por primera vez en muchos años me sentí liberada de la carga de la invisibilidad. Al fin, Carmen Solís recuperaba su lugar, no como sombra de nadie, sino como la protagonista de su propia historia. 3 meses después de Vallarta, me desperté en mi nueva casa de Zapopan un sábado por la mañana sin prisa, sin obligaciones, sin el peso de ser necesaria para alguien más. La casa era perfecta para mí. 2 recámaras, jardín pequeño pero hermoso, cocina amplia con ventanal que daba a los jacarandás de la calle. La había comprado en efectivo una semana después de regresar del viaje. Mi primera compra completamente egoísta en décadas. Me serví café en una taza de porcelana que había elegido yo misma, con flores violetas, porque me gustaba, no porque combinara con nada, y salí al jardín. Mis manos, que antes solo tocaban masa y sartenes para otros, ahora acariciaban las hojas de las plantas que había decidido cultivar. Rosas. Siempre había querido rosas, pero Roberto decía que daban mucho trabajo, y Andrea las consideraba cursis. Ahora tenía un rosal completo, que florecía en tonos que iban del rosa pálido al rojo intenso. Mi primer acto de rebeldía. El lunes por la mañana hice algo que había soñado durante años. Me inscribí en clases de pintura en el Instituto Cultural Cabañas. ¿Ha pintado antes, señora?, me preguntó la instructora, una mujer joven con manos manchadas de óleo y ojos brillantes. Nunca, respondí. Siempre quise, pero nunca tuve tiempo. Ahora lo tiene. Sí, ahora lo tenía. Mi primer cuadro fue un desastre absoluto. Líneas torcidas, colores que se mezclaban donde no debían, proporciones que no existían en la realidad. Pero era mío, completamente mío. La profesora se acercó mientras yo contemplaba mi creación deforme. ¿Sabe qué es lo más hermoso de este cuadro, señora Carmen? ¿Que no se parece a nada? Que usted lo hizo sin preguntarle a nadie si le gustaba. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, había creado algo solo para mí. El encuentro inesperado. Una tarde, saliendo de mi clase de pintura, me topé con Esperanza, mi hermana, en la plaza de armas del centro histórico. «Carmen, ¿qué haces por aquí?» «Vengo de pintar». «¿De pintar?» Le mostré mi cuaderno de bocetos. Paisajes sencillos, rostros intentados,
flores que se parecían más a manchas de color que a plantas reales. «Ay, hermana», me dijo con lágrimas en los ojos, «hace años que no te veía sonreír así. Así como si fueras tú». Caminamos juntas por las calles empedradas del centro, pasando por los puestos de artesanías donde yo solía trabajar décadas atrás. Todo se veía diferente ahora que no tenía prisa por llegar a ningún lado. ¿Y Roberto?, me preguntó finalmente. «¿Qué de Roberto? ¿Has sabido algo? Me ha llamado. ¿Qué te dice? Que está arrepentido, que Andrea y él han tenido problemas, que los niños me extrañan. ¿Le crees? ¿Importa?» Esperanza se detuvo en seco. «¿Cómo que sí importa? Espe, durante 30 años viví esperando que Roberto cambiara, que me valorara, que me viera. Ahora entiendo que eso no es mi responsabilidad. ¿Y si realmente cambió? Si cambió, lo demostrará. Pero yo ya no voy a vivir esperando demostraciones». La llamada que lo cambió todo. Una noche, mientras veía una película en mi nueva televisión, que había comprado del tamaño que a mí me gustaba, no del que cupiera en un presupuesto ajeno, sonó el teléfono. «¿Mamá?», era la voz de Sebastián, mi nieto. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Triste». Mi corazón se apretó. «¿Por qué estás triste?» «Porque papá y mamá pelean mucho. ¿Y por qué no te vemos? ¿Quieres venir a visitarme? ¿Podemos?» «Claro que pueden, pero tienen que venir solos, sin sus papás». «¿Por qué?» «Porque la abuela quiere estar solo con ustedes». Al día siguiente, Roberto me trajo a los niños. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. No había rastro de la arrogancia que había mostrado en Vallarta. «Mamá, necesitamos hablar». «Después, Roberto. Ahora quiero estar con mis nietos. Por favor, solo 5 minutos. Los niños van a estar aquí 3 horas. Si quieres hablar conmigo, regresa en 3 horas». Cerré la puerta suavemente, dejándolo del otro lado con sus palabras no dichas. La tarde perfecta. Sebastián y Valeria recorrieron mi nueva casa con ojos enormes. «Abuela, esta casa es tuya». «Sí, mi amor». «Shh, ¿toda tuya?» «Toda mía». ¿Y nadie te puede decir que hagas cosas que no quieres?» La pregunta de Valeria me partió el corazón. A los 7 años, ella ya entendía lo que Roberto había tardado 37 en aprender. «Nadie, mi cielo. Aquí la abuela hace lo que quiere». Les enseñé mi cuarto de pintura, el cuarto que antes habría sido para visitas, pero que ahora era completamente mío. Tenían caballetes pequeños que había comprado pensando en ellos. ¿Podemos pintar? Para eso están. Pasamos la tarde creando obras maestras sin preocuparnos por la técnica, la limpieza o el resultado. Sebastián pintó un dinosaurio verde con manchas moradas. Valeria hizo lo que ella llamó el jardín de la felicidad, puntos de colores brillantes que representaban flores imposibles. «Abuela», me dijo Sebastián mientras limpiábamos los pinceles, «¿por qué mamá dice que tú eres mala? ¿Eso dice? Dice que eres egoísta porque no nos quieres ver. ¿Tú crees que soy egoísta? No. Creo que estás más bonita». «¿Más bonita?» «Sí. Antes siempre estabas triste. Ahora sonríes diferente». Valeria asintió, como si fueras una abuela de verdad, no una abuela de trabajo. Sus palabras me llegaron más profundo que cualquier declaración de amor. El momento de verdad, cuando Roberto regresó por los niños, se veía peor que en la mañana. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo». «Habla. ¿Podemos sentarnos? Estamos bien aquí». Roberto miró a sus hijos, que estaban mostrándome sus cuadros, y después me miró a mí. «Mamá, he estado pensando mucho estos meses». «¿En qué has pensado?» «En todo lo que dijiste en Vallarta. En cómo te he tratado. Y creo que tienes razón». Esperé en silencio. «He sido un mal hijo». «¿Qué te hace pensar eso?» Porque nunca te he preguntado cómo estás. Porque solo te hablo cuando necesito algo. Porque...» Su voz se quebró. «Porque te he tratado como si fueras mi empleada, no mi mamá». Era la primera vez en 30 años que Roberto admitía la verdad sin excusas, sin justificaciones, sin echarle la culpa a otros. «¿Y qué piensas hacer con esa información?», le pregunté. «No sé. Quiero ser mejor». «¿Para quién? ¿Cómo? ¿Quieres ser mejor para recuperar lo que perdiste?
¿O quieres ser mejor porque entendiste que está mal? Roberto se quedó callado un momento largo. No sé, admitió finalmente. Tal vez las dos cosas. Su honestidad me sorprendió. La decisión más difícil. Roberto, le dije, te voy a ser completamente honesta. Está bien, no confío en ti. Vi cómo mis palabras lo lastimaron, pero no apartó la mirada. Y no voy a volver a ser la persona que era antes. No te estoy pidiendo eso. ¿Qué me estás pidiendo? Una oportunidad. Para conocerte. Para conocer a mi mamá, no a la persona que siempre ha estado disponible para mí. Au, ¿y si no te gusta la persona que soy cuando no estoy disponible para ti? Entonces tendré que aprender a vivir con eso. Miré a mis nietos, que habían parado de jugar para escuchar nuestra conversación. Sus caritas reflejaban una madurez que no debería existir a su edad. Roberto, voy a darte una oportunidad, pero va a ser bajo mis términos. ¿Cuáles términos? Vas a venir a visitarme una vez por semana, solo tú, sin Andrea, sin los niños, sin agenda. Vas a venir a conocerme. Está bien. Y no vas a pedirme dinero, ni favores, ni que cuide a los niños. Está bien. Y si intentas manipularme o hacerme sentir culpable, se acaba todo. Entiendo. ¿Estás seguro? Sí. Me acerqué a él, y por primera vez en años, lo abracé no como la madre necesitada de amor, sino como la mujer completa que había elegido dárselo. Roberto, le susurré al oído, espero que esto funcione. Pero si no funciona, voy a estar bien. Sentí cómo temblaba entre mis brazos. Yo también espero que funcione, mamá, porque recién me doy cuenta de que no sé quién eres. Y quiero saberlo. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi jardín con una copa de vino que había elegido solo porque me gustaba la etiqueta. Las rosas se veían hermosas bajo la luz de la luna. Por primera vez en décadas, el futuro no me daba miedo. Era incierto, sí, pero era mío. Esa mañana, me quedé sentada junto a la alberca, con la cara lavada y el cabello aún recogido en el chongo sencillo que me acompañaba desde el primer día. El sol de Puerto Vallarta se colaba entre las palmeras, dibujando sombras danzantes en el agua turquesa, pero yo no sentía el calor en la piel. Sentía un frío profundo en el alma. Vi a mis nietos chapotear con risas inocentes, ajenos al estrago que aquella familia había provocado en mí. Andrea y Roberto, abrazados bajo una sombrilla, parecían vivir otra realidad, una donde yo no existía como persona, sino como sombra muda de su conveniencia. Recordé mis tamales humeantes de San Sebastián, la masa envuelta con cariño y mis dedos agarrotados por el vapor, y sentí que esa mujer emprendedora, llena de fuerza y sueños, se había perdido en el sacrificio de ser madre. Durante años había creído que darlo todo por ellos era sinónimo de amor. Ahora comprendía que también era señal de abandono de mi propio valor. Así, sentí latir con furia un deseo de reivindicarme, de rescatar mi voz de aquel abismo de indiferencia. Decidí volver a mi cuarto de servicio con paso firme. Cada zancada dolía menos que las palabras despiadadas de Andrea en la recepción. Me miré en el espejo del pasillo. Una mujer de 67 años, curvas suaves, arrugas que contaban historias de sacrificio y triunfo. Aquella mirada no era de derrota, sino de resistencia. Recordé al chef del hotel, su amabilidad al arreglar mi bandeja de frutas, y comprendí que el respeto no era patrimonio de nadie más que de quien se lo gana con honestidad. Abrí la puerta de la suite principal sin golpear. Encontré a Andrea organizando maletas, probablemente para regresar antes a Guadalajara, agobiada por la incomodidad de mi presencia real. Le dije, con voz templada, «Voy a reservar una cena para mí sola esta noche, a las 8, en el restaurante principal». Sus ojos se abrieron como platos, sin articular palabra. Luego salí y llamé al servicio de habitaciones para encargar música suave, vino blanco y un platillo sencillo, pescado al ajillo con ensalada fresca. Esa noche, me senté en la mesa junto al ventanal con vista al mar. La brisa me despeinaba ligeramente mientras bebía lentamente mi copa de vino. Por primera vez desde que había comprado mi primer hotel boutique, me sentí dueña del silencio. Pensé en mis propiedades, en los restaurantes y en aquel edificio de departamentos que me garantizaba el sustento. No era fortuna ostentosa,
Era fruto de mis esfuerzos diarios, de madrugadas infinitas, de la convicción de que mi destino no estaba escrito por otros. Mientras cenaba, soñé con mi casita de Tlaquepaque, los muros llenos de retratos, las ollas de barro y el aroma a tamal, ecos de una vida auténtica. Pude ver a mi yo del pasado, la vendedora de tamales con tierra en las uñas, pero con un fuego inextinguible en la mirada. Golpeé suavemente el mantel con la punta de mi tenedor, como marcando el ritmo de una revolución silenciosa, la revolución de recuperar mi dignidad. Al día siguiente, aún con los pómulos resentidos por la cara delator de la emoción, llamé a mi hermano mayor. En la pantalla de mi celular apareció su rostro ancho, siempre protector. Le conté lo sucedido, la humillación, el uso cómplice de mi bondad, el descubrimiento de mi propia voz. Escuché sus consejos, pero me sorprendió cuando me dijo: «Hermana, creo que es momento de volar sin red, de dejar que ellos descubran lo que perdieron». Aquellas palabras fueron un bálsamo y una rémora, confortante en la certeza del amor fraternal, dolorosa por la soledad que suponía alejarme de mi familia. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. Ese día, en lugar de acompañar a mis nietos al spa infantil, pedí al conserje que me llevase a una galería de arte local. Recorrí pasillos llenos de lienzos abstractos y esculturas de madera. Me detuve ante una pieza hecha con retazos de tela que formaban un árbol robusto, raíces entrelazadas, tronco firme y ramas que se elevaban en 1000 direcciones. Un cartel explicaba que la obra se llamaba Resiliencia. Sonreí con el corazón encendido. Esa era yo, un entramado de experiencias que me sostendrían ante cualquier tempestad. Compré una postal de esa obra y un cuaderno de bocetos. Pensé que, al volver a casa, comenzaría a dibujar mis raíces, mis ramas y mis frutos, para no olvidar de dónde venía. Al caer la tarde, regresé a la suite con mis nietos, quienes me agarraron de la mano con la inocencia que solo los niños tienen. «Abuela, ¿qué pintaste?», me preguntó Valeria con ojos grandes. «Algo muy especial», respondí, sonriendo. «Te lo mostraré cuando volvamos». La noche anterior a mi partida, sentí que el aire olía distinto. Me acosté temprano, con el cuerpo rendido del esfuerzo emocional, pero con la mente despierta. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «Hoy dejé de ser invisible. Hoy elegí mi propio amor». Cerré el cuaderno y apagué la luz, segura de que mi vida no volvería a ser la misma. Al día siguiente, en el aeropuerto, vi a Roberto y Andrea discutir de nuevo con los niños, descoordinados entre maletas y llaves de coche. Me acerqué y les entregué la postal y el cuaderno de bocetos, para que recuerden que su abuela también sueña y crea. Los niños me abrazaron sin vacilar. Andrea me miró con algo parecido a respeto, mezclado con culpa. Roberto, con la cabeza gacha, evitó mi mirada. No era una victoria ostentosa, era la semilla de un cambio posible. De regreso a Guadalajara, sentí el horizonte de mi ciudad natal desplegarse ante mí, como un lienzo en blanco. Volví a mi casita de Tlaquepaque. Abrí la puerta y respiré el aroma familiar a ollas y madera. Colgué la postal de Resiliencia en la sala y coloqué el cuaderno en la mesa de centro. Luego me senté y abrí las ventanas de par en par, dejando que entrara la luz. Por primera vez, me sentí en paz. Con el paso de las semanas, Roberto cumplió su promesa. Nos reunimos cada jueves por la tarde, solo él y yo, en un café tranquilo. Hablamos de banalidades al principio, pero poco a poco desenterramos verdades que habían languidecido bajo el peso de los años. Andrea, aunque recelosa, también mostró señales de respeto genuino, y los niños me visitaban los sábados para pintar, sin presiones ni guiones. No fue un regreso mágico, pero sí un avance real. Hoy, sabiendo que mis hoteles siguen prosperando, que mis restaurantes mantienen su encanto y que mi edificio de departamentos genera ingresos constantes, entiendo que el mayor valor que poseo no está en mis bienes materiales, sino en mi autoestima y mi voz, esa que durante años silencié por miedo a romper la idea de familia perfecta, esa que ahora suena clara, decidida y libre. La lección de vida que quiero compartir es esta:
Nunca sacrifiques tu dignidad ni tu felicidad por la comodidad de los demás. El amor verdadero no exige tu invisibilidad. Al contrario, te alienta a brillar. Quien te ame de verdad celebrará tu fortaleza y tu independencia. No te tomará solo por útil o conveniente. Aprende a decir no cuando sea necesario, a reclamar tu espacio y a escuchar el eco de tu propia voz. ¿Tú u otra persona que conoces ha vivido algo parecido a lo que he contado? Si es así, cuéntame en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a quien más la necesita.